final será mucho mejor lo que vendrá, que es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado ahí, tu palabra no ha fallado. Acerca del fin de los tiempos. El fin de los tiempos lo hemos explicado, hemos expuesto 3 razones por las cuales consideramos que vivimos los tiempos del fin. Y dijimos que eso era que la ciencia había aumentado, y es algo que usted lo puede comprobar. Dijimos que la gente se mueve hoy de aquí para allá, a todos lados, y lo explicamos, y sabemos que ahora las velocidades y los medios de transporte son grandes y masivos. Y también dijimos que tiene que ver con la predicación de la palabra, que va a alcanzar todos los lugares de este planeta, y con eso nos remontamos a los tiempos en que se inventó la imprenta, y que solo pudo haber sido posible predicar esta palabra en todos los lugares después de que este libro sea el más impreso del mundo. Pero aún así, en esta última serie de esta predicación, quiero hacer notar que hay un aspecto más, una característica más que identifica los últimos tiempos y que está escrito en la palabra, y que es algo que tiene que ver con realmente con lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Y quiero invitarlos a que vayamos a Apocalipsis 11. Voy a leer del versículo 17 y 18. Apocalipsis 11, versículo 17 y 18. Y quiero que me sigan con sus Biblias, con su palabra, para que se den cuenta realmente cómo es que estamos en este momento viviendo los tiempos. Y dice así la palabra. Versículo 17, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se iraron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Observen lo que dice aquí: y destruir a los que destruyen la tierra. ¿Cuándo es posible haber inventado un arma que pueda destruir la tierra? En los tiempos antiguos se usaban piedras, flechas, balas, explosivos pequeños. El día que se empezó inventando bombas con destrucciones total y absolutamente inalcanzables es el día que se inventó la bomba atómica. Ese es el tiempo en que la tecnología armamentista cambió la historia de este mundo. Ese es la última señal que nosotros podríamos decir escrita bíblicamente, porque acá el Señor nos está diciendo que va a destruir a los que tienen la capacidad de destruir la tierra. Y esos solo son los que vivimos en este tiempo. Solo somos los que vivimos en este tiempo. Porque antes de este tiempo, nadie tuvo capacidad de destruir este mundo, esta tierra. Pues hoy sí se vive así. Y es más, si usted investiga acerca de lo que son este tipo de bombas, se va a dar cuenta que ahora existen muchísimas más poderosas las bombas que la que se tiró en Hiroshima y Nagasaki. Estamos hablando ya de una cosa extremadamente poderosa que ya realmente nos dejarían atónitos de saber la capacidad de destrucción que podría tener hasta llegar el momento de poder destruir la tierra. Y es con esto quiero nuevamente traerlos y ubicarlos en que realmente vivimos los tiempos del fin. ¿Se dan cuenta? Y pareciera que el Señor estuvo presente y lo escribió esto hace muy poco, porque pareciera que ya Él, como lo sabe todo, sabemos que Él lo sabe todo, lo puso en su palabra.
es algo determinante. Y el día de hoy, para cerrar esta secuencia y para confirmar las dos predicaciones que hicimos del falso profeta, ¿no?, donde explicamos este hombre del engaño, y la predicación pasada, nosotros el día de hoy vamos a predicar sobre la iglesia de Filadelfia. ¿Qué es la iglesia de Filadelfia? Es una iglesia que ha cumplido su propósito, es una iglesia con propósito cumplido. ¿Qué representa la iglesia Filadelfia? En forma genérica, antes de entrar a la explicación, la iglesia Filadelfia somos nosotros. La iglesia que va a ser arrebatada. Esa iglesia que se reúne todos esos requisitos para ser arrebatada. Pero en esta carta, que está escrita en Apocalipsis, capítulo 3, del versículo 7 al 13, en esta carta, nosotros vamos a ver un esquema. Esta carta tiene un esquema. Cuando usted empieza a leer la carta, usted se va a dar cuenta que la carta empieza con el verso 7, hablando de nuestro Señor Jesucristo. El verso 8 habla de nosotros. El verso 9 habla del anticristo. Y el verso 10 al 13 habla de lo que es el juicio de Dios. Esas 4 cosas hay en esta carta. Y así como lo hicimos en la predicación pasada, donde vimos el paralelo del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, igual el día de hoy vamos a ver cómo esta carta realmente nos va a decir, nos va a confirmar lo que ya hemos venido predicando desde la predicación de los arrebatados y el falso profeta. Por eso, el día de hoy los voy a invitar a que vayamos al capítulo 7, y voy a empezar en el 7 y voy a seguir leyendo y voy a ir explicando, y ustedes se van a dar cuenta realmente cómo es que suceden las cosas. Versículo 7. Recuerden que aquí estamos hablando acerca de Jesús. Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Qué es lo que nos quiere decir realmente aquí el Señor? Nos hace una descripción de nuestro Señor Jesucristo y nos dice el santo, el verdadero y el que tiene la llave. Y dejo de lado las puertas porque la puerta es la consecuencia de que se quede abierta o se quede cerrada del que tiene la llave. Muchas veces, nos abocamos a que la puerta está abierta, la puerta está cerrada, pero una puerta solo puede estar abierta y puede estar cerrada solo si usted tiene la llave. Si usted no tiene la llave, la puerta no podrá ser ni abierta ni cerrada. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús? Nos está diciendo, yo tengo la autoridad suficiente en el cielo y en la tierra. Toda la autoridad me es dada, dice la palabra, en el cielo y en la tierra. ¿Y qué significa ser santo y verdadero? Recuerden que cuando en este versículo, y déjenme leer el versículo 13 para enfocarnos cómo es que vamos a ver esta carta. El versículo 13 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, la visión con la que vamos a observar esta carta es de manera espiritual para poder entenderla. Porque no es para observar que diga, Él es el santo, y yo digo, sí, es el santo porque Dios es santo y en su palabra dice que Él es santo, ¿cierto? Pero miren, los voy a llevar a Lucas capítulo 4, voy a leer el versículo 33 y 34, para ubicar dónde Él es santo. Él es santo aquí, Él es santo aquí, y Él es santo en el cielo. ¿Y quién lo dice? Su palabra. Lucas capítulo 4, voy a leer el versículo 33 y 34. Dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. ¿Qué es lo que tenía? Un espíritu de demonio. ¿Qué son los demonios? Ángeles caídos. Son la parte oscura espiritual, ¿cierto? Y dice, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno?
has venido para destruirnos, y dice, yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Oh, imagínense, esto no lo dijo un hombre, esto lo dijo un ángel caído. O sea, estamos hablando de un hombre verdaderamente santo, porque nosotros, la palabra dice que nosotros somos los santos, ¿no? Para la iglesia somos los santos, pero somos los santos en esta tierra. No somos todavía santos allá, no hemos subido, pero Él es santo aquí y es reconocido aquí por nosotros y es reconocido allá. Y aún es reconocido ¿dónde? Debajo de la tierra, en la parte oscura, por los ángeles caídos, por el demonio, por Satanás, por el dragón. Aún ellos reconocen que Jesús es el santo. Si hay alguien que tenía duda de que nuestro Señor Jesucristo es solo hombre, para aquellos que andan dudando de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, miren aquí quién está reconociendo. El último que querría reconocer que Jesús es santo serían los ángeles caídos, porque son el enemigo. Pero la autoridad es tan grande que aún ellos lo reconocen. Y dice también la palabra, el verdadero. ¿Qué significa ser el verdadero? Sabemos que en Juan dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, Él está diciendo, yo tengo el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo y Cristo caminan juntos. No pueden ser separados. Tienen una unión inmanente, se llama. La unión inmanente es aquella unión que no se puede dividir. Y usted sabe que Dios es uno solo en tres personas. Por lo tanto, para nosotros, conforme a la revelación de su palabra, porque esto es conforme a la revelación de su palabra, significa que Él es uno solo y está unido inmanentemente con el Espíritu Santo. Por lo tanto, Él puede decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué la verdad? Porque el Espíritu de verdad es con Él, siempre. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya nos vamos dando cuenta que es más profundo de lo que habíamos leído normalmente, y a veces estudiamos o vemos y dicen, es santo y es verdadero, y lo pasamos con simplemente hacerlo así. Y vemos que realmente Él es grande y poderoso. Y por eso, porque no solamente reconocido aquí, por eso dice, se le fue entregado todo el poder en la tierra y en el cielo. Y seguimos, ¿no? Y ya expliqué, la llave significa la autoridad. Entonces Él es santo, verdadero y tiene la autoridad. Miren ustedes de quién estamos hablando, de Jesús. En esta carta estamos entrando a examinarla y nos damos cuenta realmente que el Señor nos está diciendo, confía en mí, yo tengo el control. Versículo 8. Ahora vamos a hablar acerca de nosotros. Y aquí es donde vamos a entender que estamos hablando de una iglesia que es con el propósito cumplido, que es la iglesia que va a ser raptada. Y dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué es lo que realmente le está diciendo acá? Y lo vamos a dividir en 5 partes. Y dice, yo conozco tus obras. ¿Qué significa conocer mis obras? Significa Mateo 25, del 34 al 40. Tomen nota, ustedes lo leen en su casa. ¿Qué es lo que dice Mateo 25, del 34 al 40? Es el juicio de las naciones. Ahí dice el Señor, dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed, me diste de beber, porque estuve enfermo, me visitaste, porque fuiste forastero, me recogiste, porque estuve en la cárcel, me ayudaste. ¿Se dan cuenta? O sea, eso es la obra de nosotros. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Conozco tus obras. Quiere decir, porque ¿de qué estamos hablando? Del juicio de las naciones, dice el título, si usted va a
a ese capítulo, a ese versículo. Entonces, eso es lo que está diciendo. Nos está diciendo que nosotros como iglesia debemos hacer estas obras. Y más aún todavía, si nosotros nos vamos a Santiago 1:27, dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Con esos dos versículos nos ha dicho a nosotros todo lo que nosotros debemos hacer, todo lo que nosotros debemos comportarnos, todo lo que significa realmente la verdadera religión. Si es cierto que nosotros tenemos una relación con Dios, pero como el Señor sabe que todo el mundo, hasta en ese tiempo y en el tiempo de hoy, siempre dice, cuando usted camina y se encuentra con una persona y dice: ¿a qué religión perteneces? Bueno, usted puede responderle: yo pertenezco, como dice la palabra de Dios, a la religión pura y sin mácula delante de Dios. ¿Y cuál es? Es aquella que mantiene una relación con Cristo, es aquella que ayuda ¿a quién? Al prójimo. Y aquí es donde me detengo y regreso al título de la carta: Iglesia de Filadelfia. ¿Qué significa la Iglesia de Filadelfia? Significa el amor fraternal a su hermano. Eso significa. O sea, desde ya está identificando uno de los mandamientos que nos dio nuestro Señor Jesucristo, que dijo: ama a tu hermano como a ti mismo. Y eso es el prójimo, eso es realmente el vecino, el amigo, tu esposo, todo aquel que te rodea. Cuando tú sales y ves ese hombre tirado en el piso, ¿no? Cualquier persona que tú veas de una u otra manera, es esa la persona que tú tienes que extender. Es así como está diciendo él: ayuda al prójimo, ¿no? Y es como te manda a hacer. Y eso es lo que tienes que entender, que cuando Jesús venga a recoger su iglesia, va a buscar primero, antes de decir te voy a levantar, va a ver tus obras. Ya sabemos qué obras va a haber, porque eso le está diciendo: conozco tus obras. Después le dice: he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Qué significará? Pareciera que después de las obras viene la puerta, como que no tiene una coherencia, pero sí lo tiene. Cuando usted se va a Apocalipsis 4:1, ¿qué es lo que le dice? Dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá. ¿Qué le dijo? Sube acá. Una puerta abierta. O sea, ¿qué es lo que hizo? Arrebató la iglesia. Esto es exactamente lo que le está diciendo. Por eso le está diciendo: la puerta está abierta. Y en Apocalipsis, cuando la puerta está abierta, ¿qué le dice a Juan cuando está dando la revelación? Porque nada le hubiera costado al Señor Jesucristo decir: siéntate, te voy a explicar. Pero no le dijo siéntate, le dijo: sube acá. ¿Para qué? Para ejemplarizar cómo Juan, nosotros, los cristianos, los hombres, los que creemos en Cristo, subiremos. ¿Y a dónde sube él? ¿Y qué es lo que sigue en los versículos siguientes? La descripción del trono de Dios. O sea, ¿a dónde subieron? Al cielo. ¿Se dan cuenta? Por eso decimos que esta iglesia es la iglesia que representa la iglesia que va a ser levantada, la iglesia que va a ser arrebatada. ¿Por qué? Porque si yo coordino la iglesia, la carta con la propia Biblia, con sus propios versículos que están en el Apocalipsis, me doy cuenta que realmente cuando le dijo aquí que la puerta está abierta y nadie la puede cerrar, se refería a lo que dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Y es más, ¿no? Si ustedes dicen, ustedes se van a Tesalonicenses y hacen ver aquí que dice: la primera voz que oí como de trompeta, y nos vamos a primera de Tesalonicenses 4, 16, 17, y lo voy a leer, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados.
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con Él. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo esta carta realmente nos está conduciendo a decirnos, esta es la iglesia arrebatada? Esta es la forma en que nosotros, si no estamos preparados, por eso que siempre puse esa pregunta, ¿estamos preparados? Porque al final de cuentas la iglesia no es el edificio. La iglesia somos cada uno de nosotros. Este corazón que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros es la iglesia. Y cada uno de nosotros tenemos que pensar en esta carta, porque en esta carta es la confirmación de las dos predicaciones pasadas para decir efectivamente el Señor nos llevará con Él. ¿Y a quiénes? Aquí nos describe a quiénes. Así que preocupémonos de hacer lo que Dios pide, como iglesia, como personas. Dice después, porque aunque tienes poca fuerza, ¿y por qué le dice porque aunque tienes poca fuerza? ¿Qué significa porque aunque tienes poca fuerza? Porque tienes poca fuerza, le dice, ¿qué le dice a Josué cuando el Señor en Josué 1:9, qué le dice la palabra de Dios? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Por eso le dice, yo sé que tienes poca fuerza, pero todos los que caminamos con Cristo estamos mandados a ser esforzados y valientes. ¿Por qué? Porque dice que aflicción tendremos en este mundo. ¿Pero qué dice? No te preocupes porque yo he vencido al mundo, dice nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuál es nuestra parte? Esa es la parte de Él. Él venció al mundo y somos vencedores en Él. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que ser esforzados y tenemos que ser valientes porque los problemas, las circunstancias que rodean nuestra vida siempre nos van a tratar de empujar, porque es el enemigo que va a tratar de empujarnos fuera del camino, de no ser esta iglesia especial, esta iglesia que realmente representa la que va a subir arriba, al cielo, en la que va a ser arrebatada. Y dijimos bien claro que vamos a ser arrebatados antes de los 7 años del Apocalipsis. Y lo explicamos claramente. ¿Por qué vamos a ser arrebatados? Y escrito está porque nuestro Señor Jesucristo nos mandó a que veamos los tiempos de Noé. Y dice bien claro, como en los tiempos de Noé será. Y Noé subió al arca, o sea, Noé dejó de pisar esta tierra 7 días antes de que venga el diluvio. No subió un día antes, no subió 3 días antes, subió 7 días antes. Y dijimos bien claro que según la palabra de Dios y según la profecía de Daniel, la última semana, la semana 70, que es la semana del Apocalipsis, está ejemplarizada, mostrada como una semana, como 7 días, pero significan 7 años, porque un día es un año para esta profecía. Y por eso sabemos que si el Señor Jesucristo dijo, mira los tiempos de Noé, es porque realmente así es. ¿Se dan cuenta? En realidad la palabra de Dios es simple, no es tan complicada. A veces nosotros nos complicamos. Mucho se ha levantado sobre Apocalipsis, que es muy difícil de entender, que hay muchas figuras. Sí, hay muchas cosas que no vamos a entender, pero porque no es el tiempo, porque no es el momento de la iluminación. Pero cuando llegue el momento, Dios dará la iluminación y estoy seguro que entenderemos, porque los profetas que recibieron estas profecías tampoco entendieron. Imagínense ustedes que Juan, estando en presencia de nuestro Señor Jesucristo, que es el que da la revelación, habiéndole recibido la explicación directa, no entendió. ¿Cómo pretendemos nosotros querer entender? ¿Cómo podríamos? ¿Vamos a entender? Sí, porque el Señor lo va a revelar en su momento. ¿Y por qué no entendió Daniel? Porque no podía entender. Es más, a Daniel le dijo, sella el libro. O sea, de ninguna manera era para ese momento, era para hoy. Por eso que hoy entendemos todo prácticamente de Daniel. 69 semanas de Daniel ya no es profecía, es historia. Se cumplió. Solo falta una. Profecía, solo queda la semana 70. 69, historia. ¿Lo entendimos? Perfectamente.
Porque si hacemos un estudio, nos vamos a dar cuenta que a la hora que vemos todo, la geografía, la historia, todo nos indica que todo sucedió. ¿Se dan cuenta ustedes? Así es como realmente es. Seguimos. Y dice después, has guardado mi palabra. Bueno, en cuanto a guardado mi palabra, es tan sencillo. En Juan 14, 15, nuestro Señor Jesucristo dice, ¿me amas? Guarda mis mandamientos. ¿Qué es guardar? Obediencia. Eso es lo que está diciendo. Obediencia es lo que Él pide. Dice que Él se agrada más de la obediencia que de los sacrificios. Él se agrada más de la obediencia que de cualquier otra cosa en realidad. Es lo primero que Él pide. Si nosotros como personas, como iglesia, como hermanos, como líderes, porque esta palabra no es para unos y para otros, no, esto es para todos. Todos podemos estar haciendo cosas en contra de nuestras propias obras. Todos podemos no estar listos para ser levantados. Todos tenemos que preocuparnos, todos. Dice que pecadores somos todos, ninguno es santo. Siempre lo he dicho, nadie puede creerse santo y decirle al hermano, no, usted no puede orar porque usted no es santo, usted no es tan santo como yo. Porque hay iglesias en las que creen que solamente el pastor, la pastora o los pastores o ciertos líderes pueden orar y el resto no, usted no está preparado. ¿Y qué dice la palabra? Hermanos, oren unos por los otros. ¿Acaso dice, hermanos, los que están realmente santos, los que están flotando, oren por los que no flotan? Así dice. No dice eso la palabra. La palabra dice, y todos somos iguales, todos somos hermanos. El que está aquí parado y ustedes que están ahí sentados, todos somos hermanos. Y dice, oren hermanos los unos por los otros. Y si nosotros seguimos la palabra, eso es. No tenemos, hay líderes que creen que estar en el liderazgo es como que estar un paso adelante o un paso arriba, y no es así. Solo tenemos diferente funcionalidad. Por eso él dijo, son un cuerpo. ¿De qué sirve un cerebro si no tiene pies y manos para hacer las cosas? Puede pensar, puede tener el coeficiente más alto, pero si no puede desarrollar, es como si no lo tuviera. Es igual a alguien que tenga un coeficiente de 160, de 180, que a alguien que tenga un coeficiente de 60. ¿Por qué? Porque no tiene manos y pies para desarrollar. Eso es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es un cuerpo y todos nos necesitamos. ¿Por qué? Porque todos tenemos una sola misión que cumplir, la gran comisión. Eso es lo que tenemos que hacer. Y a eso nos mandó el Señor. ¿Y cuándo dio la gran comisión? Fue la última indicación que dio antes de ser levantado, dice la palabra. Ustedes pónganse a pensar, cuando usted deja su casa y va a dejar a sus hijos, antes de cerrar la puerta, ¿qué es lo que le da? La última indicación es la más importante porque es la de seguridad. Les está explicando que no se vayan a olvidar esto. Si le dijo temprano, se lo vuelve a repetir antes de irse. ¿Por qué? Porque es lo más importante y eso es lo que él hizo. Antes de ser levantado, cuando estaba con sus apóstoles, después de haber resucitado y haber caminado 40 días con nosotros, ¿qué es lo que dijo? Dio la gran comisión. Seguimos, y dice, y no has negado mi nombre. Mateo 28, 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué es lo que significa no y no has negado mi nombre? Y aquí, el día de hoy es diferente a los a los tiempos pasados. Ustedes escucharon que dice, vamos a viajar de misiones y vamos a ir y vamos a compartir con esta iglesia cuando ya esté terminada, que si Dios quiere será este fin de año o a principios del próximo año. ¿Qué significa esto? Significa que cuando hacemos misiones, predicamos, sí, hacemos misiones, predicamos. Cuando salimos con nuestros volantes afuera, predicamos, sí, predicamos, porque cuando salimos con nuestros volantes, aunque usted no diga nada, aunque usted no abra el volante, a veces dice ahí un versículo, ya usted está predicando. Predicar no solamente es pararse acá y hablar, predicar es salir afuera e invitar a la gente a que venga a la iglesia o a que conozca el evangelio.
es el evangelismo. Eso es predicar. Pero hoy la tecnología nos ha dado un medio más. Y lo dijo mi esposa. Y lo dijo el hermano. Nos dio las redes sociales. Y las redes sociales son para eso, para predicar su palabra. ¿Cuántos de nosotros hemos compartido la palabra que se predica? Piense, todos tienen redes sociales, casi todos, yo no tengo. Casi todos tienen redes sociales. ¿Cuántos han compartido la palabra que se predica? No de esta casa necesariamente. Cualquier palabra que usted. ¿Sabe qué es lo que hace usted? Usted hace lo siguiente. Mira la palabra y dice, no la comparte. La lee, la ve y no la comparte. Eso es exactamente como haberlo yo llamado y haberle dicho, ¿usted va a evangelizar? Sí, yo voy a evangelizar. Quiere evangelizar con su pie. Cuando el día de hoy se usa más redes sociales que caminar. Con las redes sociales usted alcanza a muchos que realmente ni siquiera están aquí, porque usted alcanza a los que son sus amigos, a los amigos de sus amigos, y esos, si alguno de ellos comparte, a los amigos de sus amigos. Imagínense las veces que ha multiplicado la predicación de la palabra. ¿Y qué es lo que ha hecho usted? ¿Le ha hecho un favor a la iglesia? ¿Le ha hecho un favor al pastor? ¿Le ha hecho un favor al hermano? No le ha hecho un favor a nadie. Usted lo único que ha hecho es ir, por tanto, y hacer discípulos, dice, enseñándoles que guarden. O sea, usted lo único que ha hecho es enseñar la palabra. Lo único que ha hecho es compartir la palabra. Y es lo mismo que haya usado su voz para poder hablarla. Que usó la voz de otro, no importa la voz de quién es. Es la palabra de Dios. No es la voz del pastor la que predicó, la que usted compartió. Es la palabra de Dios la que compartimos. Y a veces somos reacios a compartir. Yo miro a veces en redes sociales y digo, wow, tremendo. ¿Sabe? Me hace acordar mucho a Samuel, cuando le dijo, Samuel, no te sientas rechazado tú. Cuando le pidieron que elija a un rey del pueblo. Le dijo, no te han dejado de lado a ti, me han dejado de lado a mí. ¿Por qué? Porque detrás de ti estoy yo. Realmente el que está dirigiendo el pueblo no eres tú, porque tú haces lo que yo te digo. ¿Y qué es lo que yo predico? Yo predico lo que esta palabra dice. La palabra de la verdad. Entonces, nosotros debemos como iglesia, como hermanos, compartir la palabra. No cuesta, no tiene precio ir ahí y ponerle compartir. Eso es todo. Está a un clic de compartir y a un clic de negar la palabra de Dios. Porque piense que dice que es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es lo que ha cometido? ¿Y qué cosa es compartir la palabra? ¿Algo malo? No, ¿cierto? Es algo bueno. Entonces, los insto a ustedes, a todo aquel que escucha por el internet, que compartamos la palabra, porque estamos ayudando a que se cumpla lo mandado por los últimos tiempos, cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo. Entonces, muchos piensan, o sea que alguien va a tener que ir. No tiene que ir. Con que vaya uno con un celular ahora, eso es suficiente. Con un medio de comunicación. ¿Por qué? Porque a través de ese medio de comunicación podrá ser. Dice que cuando venga nuestro Señor Jesucristo, y piensen en esto, todo ojo lo verá. Pregunta, la tierra es redonda. Si viene de este lado, ¿lo van a ver de este lado? ¿Cómo lo va a ver todo ojo? ¿Se ha puesto a pensar cómo lo va a ver todo ojo? Hoy vemos todo el mundo. Lo que sucede en el mundo lo vemos todos. Todo, vemos todo. Tenemos capacidad para ver el mundo completo hoy. No importa que el mundo sea redondo. Gracias a los medios sociales y comunicaciones y tecnología, hoy podemos ver el mundo como si fuera plano, porque podemos ver todo lo que sucede en forma panorámica. Usted se sienta y pone a buscar lo que quiera en el internet, en YouTube, noticias, lo último que sucedió en el otro lado del mundo, y lo ve. Y lo ve, y si le avisan en el momento que está sucediendo, lo ve en vivo.
lo ve en vivo. ¿Por qué? Porque así va a ser. Por eso dice, todo ojo lo verá. Piense, también es una de las maneras que reconocemos que vivimos en los últimos tiempos. Está facilitado los medios sociales, los medios de comunicación, para que todos podamos ver y conocer las cosas. Eso también nos demuestra que vivimos los últimos tiempos. ¿Se dan cuenta que a veces pasamos como rutinario nuestra vida? Parece que camináramos y todo es como normal. Ya asumimos que tenemos redes sociales, ya asumimos que hacemos esto, ya asumimos, como que asumimos respirar y creemos que la vida es algo que tenemos seguro y sabemos que solo Dios nos permite respirar. Y que la vida es la que Dios nos da, Él la da y Él la quita. ¿Se dan cuenta? Entonces, los invito a pensar, a meditar en eso, para que nosotros podamos realmente cambiar nuestra actitud y convertirnos en promotores de la palabra de Dios. Yo los insto, Dios ya los llamó, Dios los trajo aquí para que escuchen, para que se vuelvan promotores de la palabra de Dios. Dicen, hay gente que está sentada en la iglesia y dice, a mí no me llamaron para ir a evangelizar. ¿Cómo que no te llamaron? ¿No tienes un Facebook? ¿No hay 80 gentes que ponen predicaciones que tú creas que están en la sana doctrina? Obviamente tiene que verificar que está en la sana doctrina y usted no la puede compartir. Claro, y ya estás haciendo. O es que te gusta caminar. Cuando tú caminas, ¿cuánto vas a caminar? ¿500 metros? ¿1 kilómetro? ¿Para evangelizar alrededor del área donde te encuentras? No más. ¿Y eso va a alcanzar cuántas personas? Vamos a exagerar. ¿200 personas? No vas a alcanzar más. En 4 horas de caminata, 5 horas. En cambio, usted se sienta y en un clic usted puede alcanzar mucho más que eso. Aprovechemos las redes sociales para lo bueno. Porque recuerden, que no les digan, oh no, es que las redes sociales, los religiosos siempre tratan de poner cosas y piedras en el camino. Y dicen, no, es que hay gente que dice, no, es que las redes sociales, yo no tengo Facebook porque eso no es de Dios. Yo no veo YouTube porque eso no es de Dios. Yo no hago esto. Y la pregunta es, ¿usted se puso a pensar qué espada usaba David? ¿El rey David qué espada usaba? La palabra dice que el rey David, cuando huía del rey Salomón, del rey Saúl, no tenía espada. Y se fue al sacerdote y le dijo, no tengo arma. Y le engaña al sacerdote, obviamente, ¿no? Y le dice, el rey Saúl me ha enviado a una misión y no tengo arma. Por la premura de salir no tengo arma. ¿Qué es lo que tienes para darme? Bueno, la única que tenemos es la de Goliat. Está escrito en la palabra. ¿Y dónde está? Y aquí viene lo mayor para los religiosos. ¿Y dónde está? Detrás del efod. ¿Qué es el efod? Es una vestidura sagrada. Está cubierta detrás del efod. Y se va, y lo puede leer en Reyes. Se va, saca la espada, se le entrega. Y de ahí en la historia no registra en ningún momento que David haya devuelto la espada, porque después de eso se va David y sigue huyendo y huyendo y huyendo. ¿Se da cuenta? O sea, no se trata de qué es. Nosotros podemos usarlo del enemigo en favor de nuestro Dios. Eso hace. Dios utiliza hasta el propio diablo para poder cumplir sus propósitos. No hay límites para los hijos de Dios. Y lo demostró cuando David usó la espada de Goliat para salir y tener con qué defenderse o con qué tener. Y en la historia ya no registra que él haya desechado esa espada. Entonces, ¿qué espada usó? ¿Qué espada usó? La de Goliat. ¿Y a qué pertenece Goliat? El mundo. Usó los instrumentos del mundo, para ponerlo así, usó los instrumentos del mundo para beneficiar las cosas de Dios. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando usamos las redes sociales, cuando usamos las cosas que el mundo ha ofrecido. ¿Para qué? Para beneficiar las cosas de Dios, para que se cumpla que esta palabra sea predicada en todos los lugares, a todo el mundo. Eso es lo que realmente nosotros hacemos. ¿Se dan cuenta? Seguimos. Y dice, eso significa no haber negado su nombre. Imagínense lo profundo que era esta carta. Lo profundo que es esta carta. Seguimos.
Ahora vamos a hablar acerca del enemigo. ¿Por qué esta carta fue hecha así? Para que nosotros nos diéramos cuenta que esta carta realmente representa lo que es la iglesia arrebatada. Dice versículo 9: He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Eso le dice. ¿Qué es realmente lo que le está diciendo acá? Sinagoga de Satanás. ¿Qué es lo que significa sinagoga de Satanás? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 3 al 5. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. Pregunta: ¿existe sinagoga de Satanás? No existe sinagoga de Satanás. Se está refiriendo a que la sinagoga, que es el templo judío, y recuerden que cuando Juan escribió el Apocalipsis, ya el templo había sido destruido. Ya no había templo, solo había sinagogas, porque el templo fue destruido en el año 70 y el Apocalipsis fue escrito en el año 100, aproximadamente 90, entre 100. Eso significa que cuando el Señor le está refiriendo, para que Él dé un entendimiento, le está diciendo sinagoga de Satanás, eso equivale ¿a qué? A que entró a donde no debe el enemigo. Y miren lo que dice acá. Dice: se sienta en el templo como Dios, haciéndose pasar como Dios. ¿Y qué dice? Ser judíos y no lo son. Porque recuerden que el enemigo no va a caminar solo. Un presidente no camina solo. Un hombre que va a ejercer control global del mundo va a tener todo un equipo de gente que va a caminar con él. Y ese equipo de gente va a ir donde va él. Y él dice la palabra que él entrará en el templo, en ese tercer templo que se va a construir, y en ese tercer templo él se sentará como Dios. Y todos los que lo acompañen dirán que son como él, para poder ser aceptados, que ingresen al templo. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Dicen ser judíos, pero no lo son, porque son lobos vestidos de oveja. Dice, sino que mienten. ¿Quién es el que miente? ¿Quién es el padre de toda mentira? El enemigo. ¿Se dan cuenta? Entonces nos damos cuenta que realmente así mismo es. Y dice acá: he aquí, yo haré que se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Cuándo realmente ellos se van a postrar a los pies? ¿Cuándo ellos van a reconocer que nosotros hemos sido amados? Mateo 20:16. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. ¿Quiénes van a ser levantados primeros? Los postreros. ¿Quiénes vinieron segundos? Nosotros. Primero fueron el pueblo judío. Cuando el pueblo judío no lo recibió, entró a la iglesia. Y cuando va a ser levantada, ¿quién es levantado primero? ¿Los judíos que vinieron primero? No, los segundos. Por eso dice, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que nos está diciendo. Y así es como realmente el Señor nos muestra en esta carta que va a suceder. Nos está dando hasta el orden en que va a suceder. Y seguimos. Y dice después en acerca del juicio, versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo? Al arrebatamiento de la iglesia. Por eso que todo lo que hablamos espiritualmente comparado, escrito está en la palabra, concuerda exactamente. Y dice que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Y quiénes son los que se van a quedar morando sobre la tierra? Dice la palabra, los que no creyeron y los que no obedecieron el evangelio. Hermano, tú puedes estar viniendo a la iglesia, tú puedes estar aquí saliendo al frente, o puedes estar en tu casa, y si no estás obedeciendo el evangelio, no vas a ser arrebatado. La palabra dice claramente que dice que solamente los que realmente obedecen el evangelio.
Y me aboco aquí porque los que no creyeron, ya con eso no hay nada que hacer. Ya no creyeron, no quieren creer. Porque la palabra dice que los que no creyeron, no creerán. Pero los que creímos, los que nos llamamos cristianos, los que venimos a la iglesia, los que venimos acá y venimos a veces a la iglesia y nos sentamos y dicen, oh, están predicando. Yo ya solo he escuchado como 10 veces esa predicación. O sea, el ánimo y el corazón dispuesto con el que vienen a muchos a veces ya no es el debido. La palabra siempre tiene algo nuevo. La palabra, ¿por qué el Señor dijo, de cierto te digo? ¿Por qué no solo dijo, de cierto te digo? ¿Por qué le repitió? ¿Se ha puesto a pensar por qué repite la palabra? La palabra repite porque es necesario afirmarla en el corazón, y esa es la manera. No es la manera que yo diga, te la leo y listo, no. Si bien es cierto, yo no convenzo a nadie, el único que convence es el Espíritu Santo. Pero nosotros estamos llamados a sembrar la palabra. ¿Con qué se siembra la palabra? La palabra se siembra con la mano, se siembra con una máquina, cuando usted estaba a sembrar semilla, se siembra con todos los instrumentos que usted pueda. Se siembra hablando, se siembra compartiendo, se siembra de muchas maneras. Si usted encuentra una manera nueva, con tal que siembre la palabra, hágalo. Porque Dios lo que está buscando es que sembremos. Porque dice, uno siembra, otros riegan, otros hacen que crezca y otros cosechan. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque no es el trabajo de una persona. Porque Dios, es más, Dios se preocupó de que el mismo que siembra no sea el que riega. Porque en su palabra no dice, y tú que siembras también regarás de repente. No, dice, unos siembran, otros riegan, otros cosechan. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios. Él se aseguró que nos convenzamos que es el Espíritu de Dios el único que convence. Y así mismo es como dice su palabra. Amén. ¿Se dan cuenta? Seguimos. Dice, versículo 11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. ¿Por qué le dice te haré columnas? Pues le dice que te haré columna porque Filadelfia era una ciudad donde había mucho terremoto. Entonces la gente cuando construía se preocupaba mucho de poner columnas para asegurar las instalaciones. Entonces la columna, como ya sabemos, es símbolo de asegurar algo. O sea, te convertirás en una estaca, en algo que asegura que el evangelio realmente se está predicando. Y eso es lo que realmente está diciendo, ¿no? Y al que venciere lo haré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él. Y dice, miren lo que dice el Señor, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, y mi nombre nuevo. 3 cosas. ¿Se da cuenta? El nombre de mi Dios, el nombre de la nueva Jerusalén y mi nombre nuevo. ¿Recuerdan cuando estudiamos capítulo 13 qué dijo el enemigo? La marca, el nombre de la marca y el número de la marca. El imitador es el diablo. El gran imitador de Dios es el diablo. Y para terminar, quiero invitarlos a que se pongan de pie y quiero que piensen siempre en que la primera señal que está escrita en la palabra de Dios es mira que no te engañen. Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13. Mira que no te engañen. Ustedes saben realmente que el Señor se preocupó de esto como primera señal, y dentro de tantas figuras que usa en el Apocalipsis, lo que corresponde al falso profeta está escrito sin figuras, claramente para no ser engañados. Hermanos, yo quiero invitarlos a que oremos en nuestro corazón, porque necesitamos que en la vida todo tiene un sentido, y no caer. y descubrí que todo obra para bien, y que al final